El título de este sermón, ya lo conoce, se llama Labios cerca, corazón lejos, hoy la segunda parte. Una regla que se está tratando de establecer en este mundial, o a partir de este mundial de fútbol, si usted lo ha estado mirando, es sancionar con mayor severidad las simulaciones cuando un jugador quiere vender una falta. Con el avance en la tecnología, esto se puede detectar mejor, lo que ha causado en algunos partidos a amonestar a aquellos que fingen. Lo extraño del caso es que incluso con todas las advertencias previas que se han realizado, más de un jugador ha recaído en esta práctica. Y les aclaro por la duda que escribí esta introducción mucho antes del partido de anoche. Parece que vino profecía. Bueno, pero esto sí me llevó a preguntarme, ¿por qué? No sé, quizá usted también se ha preguntado, ¿por qué si saben que se los va a castigar, se exponen igual a una sanción? Mi opinión es que probablemente acontece algo que no quieren asimilar los jugadores. En sus mentes, cuando surge la posibilidad, tratan de sacar algún provecho para su equipo, olvidando que cada vez es menos frecuente detectar, que no se detecte que están haciendo trampa, ¿no? Se olvidan, les sale ahí, ¿no? Y tratan de aprovecharse. Pero seamos sinceros, esto no es propiedad exclusiva de un jugador de fútbol, así que tampoco le caigamos con todo a ellos. Pasa en todos los ámbitos sociales y de la vida, simplemente que en otros casos es más sencillo encubrir el engaño. Y hay de todo tipo, usted seguramente conocerá mucho más que yo. Simplemente para pensar en ejemplos, ¿no? Los niños de pequeños muchas veces fingen el supuesto dolor de panza cuando lo que quieren en verdad es no comer algo más de la comida porque no les gusta, entonces te dicen dolor de panza y bueno, y ese dolor de panza se les va cuando viene el momento del postre, ¿no? Pero están ahí con ese dolor de panza. Y uno dice, bueno, los niños, pero los grandes también. Como cuando alguien no llama al médico laboral afirmando que está enfermo, cuando la realidad es que está mal físicamente porque trasnochó o hizo algo, ¿no? Y al otro día como que llama al médico laboral. Y así también acontecen innumerables ejemplos. En síntesis, hay que decir que la hipocresía humana brota de un modo u otro, porque es un virus que ha contaminado a cada persona que habita en el mundo. Todos tenemos un poco de hipocresía en nuestras vidas con las que tenemos que lidiar. ¿Por qué menciono esto? Bueno, como estamos viendo en este pasaje, surge otro tipo de hipócrita, el hipócrita religioso. Digamos que es alguien más sofisticado a la hora de aparentar, lo cual también es bastante trágico. Dijimos que es uno de los peores tipos de hipocresía. Detrás de esa máscara de piedad se esconde un corazón que trata de fingir supuestamente una relación vibrante con Dios cuando es todo lo contrario. El mayor problema para los fariseos y escribas que trataron de hostigar a Jesús es que la actitud del Señor exponía su falsedad personal. El Señor Jesús sí amaba al Padre, de verdad. Sus obras demostraban una sumisión sincera a Dios. Por lo tanto, estos religiosos no lo podían soportar. Trataron de imponer sus tradiciones, pero se encontraron con alguien que advirtió de forma severa la hipocresía que había en ellos. Ya vimos desde el sermón o la primera parte de todo esto que Mateo va testificando a sus propios oyentes de que estos hechos plantean una enseñanza importante. Que los religiosos hipócritas pueden cuidar mucho sus tradiciones, pero están lejos de adorar verdaderamente al Señor. ¿Y qué los caracteriza? Bueno, en el primer sermón vimos que la primera característica es que se anteponen sus tradiciones sobre los mandamientos de Dios. Allí lo vimos del capítulo 14, versículo 34, hasta el capítulo 15, versículo 9. Eran capaces de elevar sus tradiciones o costumbres humanas al mismo nivel o incluso hasta por encima de la voluntad divina revelada en las Escrituras. ¿Por qué cometían tal acto tan feo? Bueno, porque de esta manera podían recibir lo que tanto ellos buscaban, que era la aprobación y el reconocimiento del pueblo como hombres santos
y piadosos, aunque en verdad no lo eran. Jesús reprueba su actitud dejando en claro que no era distinta a algo que ya se había observado en el pasado, y él cita un texto del Antiguo Testamento, con personas que con sus labios adoraban a Dios, pero su corazón estaban lejos de Él. Por eso, más que seguir procurando su propia exaltación o tratar de reprochar las violaciones a las tradiciones que los discípulos cometían, estos hombres debían arrepentirse de todo corazón por lo que estaban haciendo. Porque solo así iban a poder ser librados de todo este pecado que lo estaba llevando a la condenación. Mateo aborda esta historia tratando de exhortar a sus propios creyentes, y algo que nosotros también podemos aprender, del cuidado respecto a no caer en estas actitudes que el Señor desprecia, que el Señor abomina. Por ende, te animo a seguirme con atención en esta segunda parte del sermón, porque creo que puede ser un llamado de atención importante para nuestras vidas, el cuidarnos de esta clase de actitudes. El tema del sermón es el siguiente: los religiosos hipócritas pueden cuidar mucho las tradiciones, pero están lejos de adorar verdaderamente al Señor. Ese era el tema. Repito, los religiosos hipócritas pueden cuidar mucho las tradiciones, pero están lejos de adorar verdaderamente al Señor. ¿Qué los caracteriza? Bueno, el pasaje brinda dos características que, como dije recién, hoy vamos a ver ya la segunda y última. Esta segunda característica que aparece en el texto es que los religiosos hipócritas se enfocan meramente en los aspectos externos y no en el cambio interior. Esta es la segunda característica. Los religiosos hipócritas se enfocan meramente en los aspectos externos y no en el cambio interior. El pasaje comienza con Jesús dirigiéndose acá no solo a los fariseos y escribas de Jerusalén, que habían venido a cuestionarlo, sino a toda la multitud en general que en ese momento lo estaba siguiendo. Versículo 10, lea conmigo allí su Biblia. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo primero que podemos notar es que este contingente religioso no volvió a alzar la voz ni a acusar a Jesús luego de que él les respondió, como vimos en los versículos anteriores. Al menos no en ese momento. Luego sí iban a traer varias acusaciones más, pero en este momento, al menos Mateo no nos cuenta que hayan dicho nada más. El Señor ya había expuesto su hipocresía al poner a sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Pero Él le responde, pero no se frena al terminar de responderles. Tiene más para enseñar y corregir al pueblo en general respecto a lo acontecido. Como venimos viendo, lo más grave es que esta falsa enseñanza de los líderes religiosos habían calado hondo en las mentes de la gente más sencilla y menos preparada académicamente o en las escrituras, al punto de pensar las cosas no de acuerdo con la verdad divina, sino con esta cosmovisión errada que los líderes religiosos les habían traído, que los escribas, que los fariseos les estaban compartiendo desde siempre. Y no solo se habían dejado llevar por su enseñanza, sino que probablemente ellos o el pueblo en general estaba valorizando a estas personas como temerosos y fieles, a hombres que en verdad Jesús lo ha identificado anteriormente, allí en capítulo 7, versículo 15, como lobos rapaces vestidos con pieles de ovejas. Así lo identificó el Señor, aunque para el pueblo en general eran hombres de un gran respeto o que estarían como hasta más cerca de Dios, cuando no era así. Esto era inaudito para el Señor. Y no decir de su parte nada más al respecto no era aceptable en ese momento. Por eso, como leímos ahí el texto, pide a la multitud que se acerque a Él. Tenía algo para decirles. Ahora, ¿quiénes eran esta multitud? Más que seguro, el grupo de personas que había estado ministrando en estos días en Genesaret, muchos de los cuales, como vimos, habían recibido sanidad. Un grupo de importantes personas, como estamos viendo, se había acercado, entonces había mucha gente alrededor. Pero también nos dice aquí que con tono solemne les dijo: oigan bien y entiendan. No es de extrañar que hubieran escuchado ya las amonestaciones de Jesús a los fariseos y a los escribas, pero él quería que comprendieran un poco mejor qué tan grave era lo que los líderes religiosos como estos estaban haciendo al velar mucho o velar por mucho de sus tradiciones y descuidar aquello que tenía que ser lo más importante, que era la palabra de Dios, fiel, pura, como estaba escrita
e interpretada y explicada correctamente. Al usar el modo imperativo, como vemos aquí en el texto que utiliza, oír y entender, no era una sugerencia, era un llamado urgente a comprender y reflexionar en lo que él estaba por decirle, porque evidentemente seguir la guía farisaica los estaba encaminando a la ruina espiritual. No era un chiste o no era algo para tomarlo a la ligera. Sus propias vidas estaban en juego, sus propios destinos eternos de seguir por esta falsa enseñanza. Como un erudito también comenta al respecto, lo que Jesús estaba por decir no sería difícil de entender, sino más bien difícil de aceptar, lo cual a la luz de los preconceptos ya asumidos por el pueblo en general tiene mucho sentido. Pensemos que Jesús empieza a enseñar algo completamente distinto a lo que escuchaban comúnmente, y había gente que por décadas y décadas había estado escuchando un mensaje completamente distinto. Por lo tanto, habrá sido un golpe fuerte escuchar lo que Jesús estaba enseñando, porque no era común. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Bueno, una declaración no muy extensa, pero bastante profunda. Dice aquí el texto, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más bien lo que sale de la boca es lo que lo contamina. Por lo que más adelante se menciona, podría tratarse tal vez de una parábola, aunque los estudiosos indican que no está del todo claro que lo sea, porque como vamos a ver más adelante, es una suposición de Pedro y los discípulos, y no algo que se confirme de manera explícita como en textos anteriores cuando se decía, y Jesús dio una parábola. Aquí no lo dice directamente. Ahora, ¿qué significa esta declaración? Digamos que algo en sí mismo no muy complicado. Los fariseos y los escribas amonestaron a Jesús, ¿se acuerdan? Porque su discípulo, al no lavarse las manos, de acuerdo con el método estipulado por la tradición de los ancianos, se estaban contaminando ceremonialmente. Para ellos, por así decirlo, no estaban puros. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Si bien era cierto que había estipulaciones precisas en la ley de Moisés que restringía ciertas prácticas en el modo de actuar para mantener justamente la pureza ceremonial, esta normativa de la tradición del lavado específico de manos, que se acuerdan vimos la vez pasada de cómo era todo ese procedimiento, no estaba incluido en la ley. Era una interpretación de hombres, que no era la palabra de Dios, por así decirlo. No era algo que ellos habían entendido, comprendido o estudiado. Era un invento humano. El problema es que había sido elevado a la categoría de divino. Por ende, nadie se iba a contaminar, ceremonialmente hablando, por no obedecer a esta tradición. Si no era algo que la Biblia prohibía, entonces no era algo que debía tomarse como, bueno, entonces estoy desobedeciendo a Dios. Pero hay algo más profundo que también Jesús quiere dejar en claro. Lo que realmente contamina es lo que sale de la boca. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Al menos pienso que dos cosas. En primer lugar, que la ley de Moisés no apuntaba meramente a cuestiones relacionadas con la pureza externa de la persona, como un medio de estar a cuenta con Dios. La ley nunca fue dada con ese propósito. Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No fue dada la ley como un medio por el cual podamos alcanzar la salvación, en cuanto a que al obedecerla, entonces eso nos lleva a que se nos impute la justicia necesaria para la salvación. Si así fuera, entonces, dice Pablo, ¿para qué vino Cristo a morir? En cambio, uno de los propósitos de la ley era regular la manera en la cual un creyente verdadero del Antiguo Testamento debía acercarse a un Dios santo. ¿Qué cosas eran de su agrado y qué cosas no? ¿Qué acontecía? Bueno, las tradiciones justamente apuntalaban la mala interpretación del propósito de la ley, el creer que era un medio para la salvación, llevándola acá incluso más allá, al colocar también ahora la sujeción a las tradiciones de los ancianos como un medio de imputación de justicia delante de Dios. Ya no solo era la ley, sino también eran las tradiciones como una manera de alcanzar la salvación del alma. Por eso es que los líderes religiosos mostraban tanta indignación con que no fuera respetada por los discípulos.
No es contradictorio a su manera de pensar el decir, ¿cómo no lo están haciendo? Si para ellos la tradición era un medio de llegar a Dios, un medio de alcanzar la salvación del alma, entonces no cumplir eso, claro, de ahí surgía tanta indignación. Pero la realidad es que la obediencia a esos mandamientos de hombre no podían sumar puntos, por así decirlo, sino que ella básicamente, o la manera, por así decirlo, de alcanzar la salvación, se da por medio de la fe y nada más. La manera en la cual recibimos, como escuchábamos más temprano en el Evangelio, la justificación penal, el estar a cuentas con Dios, es solo por medio de la fe en Jesús. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 3 aclara esto y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Incluso el Antiguo Testamento. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo está diciendo en resumidas cuentas, siempre ha sido por la fe. Nunca ha sido por la obediencia a los mandamientos que alguien se salva. Ahora, si la ley nunca fue dada para reemplazar a la fe salvadora, tal como se menciona, por ejemplo, allí en Romanos capítulo 3, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, si la ley nunca fue dada para reemplazar a la fe salvadora, ¿cuánto menos podrían hacerlo las tradiciones, que ni siquiera eran palabra de Dios, sino inventos humanos? Como vamos a ir observando, Jesús es enfático en resaltar lo mismo, o en resaltarme bien lo interno, porque es de ahí que surge el cambio necesario, que es el que justamente propicia los frutos externos y la verdadera adoración a Dios, el cambio interior. En segundo lugar, un concepto clave es revisar que Él pone el foco en lo que realmente importa. Lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra por la boca, un alimento, sino lo que sale. Y uno puede preguntar, ¿a qué se refiere aquí? Bueno, Jesús no lo aclara en ese momento. Lo hará después a solas con los discípulos cuando hable con ellos. Ahora, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué aquí no aclara qué es eso que sale? Porque no hacía falta. Porque era más que obvio. Porque más allá de que Pedro después se lo consulte, hasta los fariseos y los escribas, con todo lo negado que pudieran estar a la enseñanza de Jesús, habían recibido en ese preciso instante una radiografía especial precisa. Lo que a ellos les condenaba y revelaba su hipocresía no era tanto su respeto estricto a las tradiciones, sino su indiferencia alarmante a aquello que surgía de su interior, que lo había llevado a despreciar el quinto mandamiento y a poner en más importancia a su tradición. Al punto de decirle a una persona, no te preocupes por el quinto mandamiento mientras ponga la tradición. ¿Cómo se iban a molestar tanto por una tradición de ancianos no cumplida y no mostrar ni un pelo de indignación por una violación explícita del quinto mandamiento, tal como vimos en capítulo 15, versículo 6? Como Jesús diría en otra ocasión, también hablándoles a ellos, ¿por qué podían colar el mosquito y dejar pasar el camello? ¿Por qué el cuidado riguroso del diezmo, del eneldo, de la menta y del comino, cosas insignificantes, y el descuido de la justicia, la misericordia y la fe, que eran los aspectos centrales de la ley? ¿Por qué tanta vigilancia de lo exterior y de lo más insignificante y tanta indiferencia de lo interior, de lo que realmente importaba? En capítulo 23 de Mateo va a haber toda una explicación muchísimo más extensa y muchísimo más dura, una declaración fuertísima de Jesús hacia la actitud de los religiosos hipócritas. Fíjense allí, simplemente al leer nos damos cuenta, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo que de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo que de fuera sea limpio. ¿Por qué hacían todo esto? Porque eran unos hipócritas. Versículo 27 del capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Sus palabras y sus obras así los exponían. Jesús no dice más nada. La multitud no necesitaba oír más nada para entender esta realidad que era inobjetable. Ahora era la decisión de la gente qué camino iban a seguir. Porque si bien los fariseos serían castigados, quienes siguieran sus estratagemas estarían hasta cierto punto incluso en peor condenación. Jesús no minimiza el pecado de aquellos que ciegamente siguen a los hipócritas, a los siervos que dan una falsa enseñanza. Fíjense lo que dice 23:15 de Mateo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, alguien que los sigue a ustedes, y una vez hecho ese prosélito, ese que lo siguen, lo hacéis a ese prosélito 2 veces más hijo del infierno que vosotros! Jesús no le quita la responsabilidad. Y fíjense cómo identifica a aquellos que siguen. Así que ellos entendieron. ¿Cómo podemos ratificar que los líderes religiosos habían comprendido bastante bien las implicancias de lo que Jesús dijo a la multitud? Bueno, porque el mismo Mateo lo aclara a continuación, versículo 12. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sabes, Señor, que se ofendieron? No, manzana, claro que se van a ofender. Bastante claro había sido con todo lo que estaba diciendo. No había que ser muy inteligente. No se nos aclara, pero no es raro suponer que este intercambio entre Jesús y los discípulos, evidentemente luego se dio de que los líderes religiosos ya no estaban, se habían ido bastante enojados seguramente. La multitud se habría ido quizás pensando en lo que oyeron, pero aquí parece que ya estaban ellos solos, ¿no? Con Jesús. Como en otras ocasiones, es cuando ya quedan solos, que el Señor da una enseñanza más completa a aquellos que, como dijimos, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga, a los que estaban dispuestos a entenderlo y obedecerlo, a los discípulos solos. Él les da como más explicación más precisa. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 36, y en varios otros textos vemos que dicen, cuando ya se fue la multitud y se fueron aquí, Mateo no lo dice, pero se puede dar por sentado que así era también. Ahora, los primeros que toman la palabra son los discípulos. Vemos que le dicen: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tus palabras? El comentario reflejaba que evidentemente se había molestado demasiado con las palabras de Jesús, aunque vemos que no osaron decirle nada más. Pero es obvio también que eso no sorprendió al Señor. Entendía que haber confrontado sus tradiciones chocaba de frente con las concepciones religiosas de estos hombres. Jesús había tocado la llaga. Sabía que esto iba a acontecer tarde o temprano. Si bien él había estado evitando la confrontación directa, sabía que iba a pasar porque su enseñanza era completamente distinta. Su manera de ministrar, de servir, era completamente diferente.
y el haber sido ya visto como un referente para la gente, entonces la gente comparaba. De hecho, a medida que vayamos avanzando en el libro, nos daremos cuenta de que la oposición de los fariseos hacia él sería cada vez más férrea, y así también como vamos a ver que las acusaciones del Señor hacia su modelo religioso, expresado en estas tradiciones que ellos tanto estimaban, que en vez de llevar a las personas a Dios las alejaba, también se iba a poner más cruenta. Iba a ponerse más complicado, ¿no? Tanto las cosas que la gente o los fariseos iban a poner, como Jesús, como vimos recién, ¿no?, en el capítulo 23, cómo Él empieza a acusarlos muchísimo más duro, especialmente cuando llegue a Jerusalén y vea lo que los líderes más importantes de toda la nación están haciendo en Jerusalén, que a Él le indigna terriblemente. Cuando vea lo que está pasando en el templo, cuando vea lo que está pasando en Jerusalén, eso llega al punto de su mayor indignación, porque el celo de la casa de Dios lo consumía al Señor. Un comentarista bíblico hablando acerca de todo esto indica lo siguiente, escuche: los fariseos idolatraban tanto su sistema de tradición que en realidad pensaban que Dios pasaba todo el día estudiando su propia ley y toda la noche estudiando la Mishnah, una recopilación escrita de las tradiciones que interpretaba la ley. Algunos de ellos creían que Dios presidía sobre el Sanedrín celestial, que los rabinos se sentaban al lado de Dios según la santidad que exhibían y que juntos estudiaban el Halaká, la parte legal del Talmud, otra obra literaria judía, y tomaban decisiones. O sea, fíjense, creían que Dios tomaba, ¿no?, el comentario de estos hombres y decía, vamos a estudiarlo esto, miren si Dios va a hacer eso. Llegaron a enseñar que, al igual que ellos mismos, Dios usaba un manto de oración y filacterias, o sea, una vestimenta típica de los líderes religiosos judíos. Lo peor, escuche, de todo, es que algunos de ellos incluso llegaron a enseñar que cuando Moisés murió, Dios tocó el cadáver y por tanto se contaminó y debió ser limpiado por Aarón, el primer sumo sacerdote. Dice este autor, los fariseos habían encajonado cuidadosamente al creador del universo dentro del sistema imaginativo, insignificante, ridículo y malvado que representaba. No es de extrañar entonces que la verdad a la que habían sido expuestos les ofendiera tanto, porque chocó de frente. Jesús no se molestó por eso, porque sabía que era esperable que esto aconteciera. Los hipócritas, tal como los pecadores en general, rehúyen a la luz y la desprecian porque la luz expone su simulación, su fingimiento, queda expuesto, no la pueden esconder. El Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es por eso que a continuación el Señor le resalta dos analogías muy fuertes respecto a la condición de estos hombres. Pero respondiendo él, dijo, versículo 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. La primera de estas analogías apuntaba al juicio divino que les esperaba a estos siervos falsos. Como son plantas que el Padre Celestial no plantó, a su tiempo serán desarraigadas. Su hipocresía los hacía ver públicamente como parte de las plantas del jardín divino, pero en verdad no lo eran. Eran cizaña, no eran trigo. Se les permitía crecer junto a las plantas verdaderas porque todavía no había llegado el tiempo de la cosecha, como vimos, ¿se acuerda allí en la parábola de la cizaña, capítulo 13, versículo 27 al 30? Pero al tiempo indicado serían arrancadas y echadas al fuego, como dijo Jesús, capítulo 13, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso la orden de Jesús fue clara: déjenlos. ¿En qué sentido déjenlo? Bueno, aquí hay diferentes posturas entre los eruditos. ¿A qué se refiere aquí con la orden de dejarlos? Pienso, mi opinión, es que una de las más plausibles es la referida a no asociarse con esta clase de personas y en lo posible no tratar de querer buscar un involucramiento cercano con quienes viven de este modo, con quienes viven una hipocresía religiosa, que realmente no conocen a Dios, pero dicen conocerlo. No hay que tener nada que ver con personas así. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice: os he escrito por carta que no junté con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y luego en capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y si bien este texto muchas veces se usa para hablar acerca de los noviazgos prohibidos, aquí el punto específico de este texto es no querer tener yugo desigual con aquellos que se hacen ver a sí mismos como creyentes, pero que no lo son, como eran, por ejemplo, los falsos apóstoles que se habían metido en la iglesia de Corinto. No tengan nada que ver con ellos. Es un yugo desigual. No debemos tener ninguna clase de relación, no es eso. Si se da la posibilidad de evangelizarlo, es importante hacerlo, pero con cautela, con cuidado. Fíjense que en Judas 23 dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros, estos otros que está hablando son de los falsos profetas, de los falsos maestros. Si usted ve el texto va a ver que está hablando de ellos, denunciándolo a ellos. A estos otros o de otros, tened misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y no vamos a ponernos a explayar qué significa eso, pero eso sí te queda claro que es con cuidado. Tratá de ayudarlos que salgan de su error, pero con mucho cuidado. Los discípulos de Cristo deben cuidarse de los hipócritas religiosos, porque su enseñanza es nociva y es perjudicial para la salud espiritual de los creyentes verdaderos. Un tema que prácticamente conecta todos los autores bíblicos del Nuevo Testamento es el cuidado hacia los falsos maestros, los que son hipócritas, que viven una religiosidad y que enseñan a partir de eso. El apóstol Juan en su segunda carta, versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por más que se haga llamar a sí mismo creyente, está diciendo, si no cree en la doctrina central de la Escritura, no es cristiano. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero el que no persevera en la sana doctrina, en las doctrinas esenciales de nuestra fe, no es cristiano, no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina verdadera, nuevamente estamos hablando de las doctrinas esenciales de nuestra fe, no cuestiones terciarias, cuarto orden, no. Doctrina esencial. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, dice Juan, no lo recibáis en casa, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La segunda analogía es igual de relevante. Dice, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Es interesante lo que Jesús afirma porque estos hombres se creían que podrían ser guías para los ciegos. Creo que no hay nadie mejor que retrate la manera de pensar de estos hombres o de estas mujeres, quien sea. No estoy hablando simplemente de hombres, sino de toda clase de este tipo de hipócritas religiosos. Creo que el que mejor lo retrata su manera de pensar es el apóstol Pablo, allí en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea, quienes andan en este camino creen que son justamente los que ven y que pueden guiar a los que no ven. Pero los religiosos hipócritas no se dan cuenta que ellos tampoco ven, aunque creen que la ven, pero no la ven. Y por eso llegan a los que tampoco ven y los dos se caen juntos en el hoyo. Claro, si ninguno de los dos veía. Con toda su formación académica pensaban que eran capaces de llevar a las personas por el buen camino. Bueno, el Señor dice que en verdad es lo contrario, que son como ciegos que guían a otros ciegos. Los segundos ciegos lo eran en cierto modo por falta de conocimiento, pero los primeros estaban en ceguera no por falta de estudio bíblico, sino por la dureza de sus corazones. Por eso cuando Esteban es llevado delante de estos mismos hipócritas, les dice a la cara una verdad que podía ser incómoda, pero que era cierto. Y por eso incluso lo matan. Él le dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Una terquedad que quedaba expuesta incluso al rechazar al Mesías. Como expresa el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Decían, anhelaban que llegara el Mesías y cuando el Mesías estaba en medio de ellos los rechazaron. Tal grado de ceguera tenían que estaban dispuestos a que lo crucifiquen. Eran capaces de pidieron insistentemente, crucifiquen a aquel que supuestamente decían, Mesías, queremos que vengas. ¿Cómo es posible? Porque estaban ciegos. Por ende, en vez de guiar a las personas hacia el camino de salvación, solo los podían llevar al mismo destino al que ellos estaban encaminando, que era la condenación eterna. Ambos igual de responsables. Los primeros por creerse que ven cuando no ven. Fíjense que Juan capítulo 9, versículo 40, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decimos, vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes demuestran que son ciegos porque dicen que ven. Los deja expuestos. Pero los segundos también, aquellos que siguen a esos guías ciegos, por haber puesto su esperanza en quienes decían ver, pero que eran ciegos. Por eso se entiende con mejor comprensión lo que Jesús advierte, dejadlos. El famoso comentarista William Hendrickson afirma, los que ponen su confianza en ellos van a ser desarraigados juntos con ellos. Esto explica la exhortación de Cristo a los discípulos. Dejadlos ir, dice literalmente. Este mandamiento uno podría traducirlo también, no hagan caso de ellos, no les presten atención, disóciense completamente de ellos. Luego de eso, de esto que le dice,
es que nuevamente uno de los discípulos toma nuevamente la palabra. Es muy claro en estos capítulos en particular que Mateo menciona mucho a uno de los discípulos, en el cual creo que nos encontramos representados todos también. Es Pedro. Aquí nuevamente Pedro toma la palabra. ¿No? Ese pobre Pedro siempre lo mandaban al frente. Él también le gustaba, ¿no? Ir y a veces, ¿no? Siempre está, ¿no? El que no dice nada, pero manda alguno, y el otro que es lanzado, ¿no? Pero Pedro habla en representación de los discípulos y en verdad habla en representación de todos. Creo que todos nos deberíamos identificar con la actitud de Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Por un momento pareciera a simple vista que no habían comprendido todo lo que Jesús les estaba marcando. Pero es muy extraño, hermanos, que habiendo visto la indignación de los escribas y fariseos, habiendo escuchado las aclaraciones que recién habían oído, continuaran confundidos. Aparentemente más difícil que comprenderlo les fue asimilar las palabras del Señor. No te escuché. ¿No? A veces las personas dicen, ¿qué me dijiste? No te escuché. Y vos sabés, no, sí que me escuchaste. ¿No? Nuestros hijos a veces dicen, no, papá, no te escuché. Sí que me escuchaste. No querés escuchar. Pero no se trata tanto de que el mensaje no haya sido claro, sino que está la confusión, está la duda de decir. El pastor John MacArthur así lo plantea. La parábola que Pedro quería que Jesús explicara se refiere a la ilustración del versículo 11. No era tanto que los discípulos no entendieran lo que él quiso decir, como que les resultaba difícil aceptarlo, al igual que a la multitud y a los escribas y fariseos. Incluso años después de Pentecostés, Pedro todavía no podía asentar por completo la idea de que todos los alimentos eran limpios. Y allí menciona Hechos capítulo 10, versículo 14. Pasó bastante tiempo hasta que Pedro terminó de entender, como decimos recién, más que entender, aceptar. El hecho de comer con manos sucias, ceremonialmente hablando, o incluso el de no consumir alimentos prohibidos por la ley, no eran un fin en sí mismo o algo que mejoraran su estatus judicial delante de Dios. Nunca tuvieron ese sentido. El propósito de todo eso era recordarles la necesidad espiritual que tenían del Señor y que poder tener una relación verdadera con Él dependía esencialmente de un cambio en el corazón, el cual no se iba a dar por la observancia rigurosa de ritos externos, sino solamente por la fe en Cristo. Pablo se toma un buen tiempo para explicar acerca de esto en su epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Pero esto que Jesús plantea no era algo novedoso. El Antiguo Testamento una y otra vez lo enseñaba. Y de hecho parte de la labor de los profetas en el Antiguo Testamento era denunciar el error de Israel en tratar de querer ganar el favor de Dios por medio de cumplir ciertos preceptos de la ley, cuando en verdad sus corazones estaban muy lejos de Él. Como leímos, por ejemplo, Isaías capítulo 29, versículo 13, como leemos un montón de textos donde los profetas hablaban de parte de Dios, y así dice el Señor, no quiero más sus ofrendas, las detesto, no porque fueran feas, sino porque daban esa ofrenda, pero después seguían haciendo con su vida lo que querían. ¿Para qué me sirve, dice, que vengan a traer esas ofrendas? Si su corazón está completamente entregado a la idolatría, a hacer las cosas como ustedes quieren. Antes de traerme esa ofrenda, arrepiéntanse de corazón. Vuelvan al Señor de corazón.
Que eso es lo que demanda. Y los profetas una y otra vez lo que demandaban no era que se volvieran simplemente a hacer cosas, sino que se arrepintieran y que ese arrepentimiento se mostrara en que dejaran su pecado y se volvieran a Dios. Es triste, pero real, y yo diría que hasta normal, que tanto los primeros discípulos como los que vendrían después tuvieran muchos preconceptos que debían cambiar. Todas estas dudas de Pedro eran hasta normales, la gran mayoría fruto de años y años de mala enseñanza y de una tradición demasiado arraigadas en ellos. Estaban tan ya bebidos, empapados de toda esta tradición que le costaba asimilar lo que Jesús le estaba diciendo. Como nos cuesta todavía a nosotros, tantas cosas que traemos de nuestra vida y cuando el Señor entonces nos empieza a hablar, tenemos que cambiar. Jesús confronta eso a continuación. Fíjese versículo 16, vamos a leer ahí hasta el final, lea conmigo. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Con paciencia, pero con firmeza, el Señor primero amonestó a Pedro y al resto de los discípulos presentes. ¿Ustedes tampoco lo comprenden? No es la primera vez que los amonestaba, tampoco la última. Pero siempre lo hizo tratando de ayudarlo a abandonar su necedad espiritual y que se amoldaran a su enseñanza, que era la que iba a producir el cambio necesario en su vida. ¿Qué les dice? Lo primero es acerca de por qué había dicho que lo que entra no contamina. ¿Por qué? Porque lo que entra en la boca, dice Jesús, va al vientre y luego es despedido en la letrina. Dicho de otro modo, no causa ningún efecto legal en cuanto a justificarnos ni en otorgarnos alguna plusvalía delante de Dios, alguna plusvalía espiritual. No hay nada de eso. Tampoco el lavarse las manos del modo en que la tradición los imponía. No es porque no obedecieran esa costumbre en el enjuague de las manos que los alimentos se transformaban automáticamente en impuros y por lo tanto no aptos para ser ingeridos. Porque el punto es que la pureza o la no pureza no pasaba por ese lado. Por eso Jesús dice, lo come, va a la panza y después no está mal, porque los alimentos consumidos no cambian el corazón de nadie. Ese es el punto de Jesús. En el pasaje paralelo de Marcos capítulo 7, versículo 18, dice algo bastante similar. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía Marcos, haciendo limpios todos los alimentos. Uno se pregunta entonces, ¿para qué servía entonces la limpieza ceremonial? No me refiero a la de las tradiciones, sino a la que estaba en la enseñanza de la ley de Moisés. El punto era que servía como un símbolo que apuntaba a la necesidad de una limpieza espiritual, una que solo Dios puede otorgar a quienes se acercan a Él por la fe. Simplemente como un ejemplo análogo, lo mismo que los sacrificios de animales bajo el antiguo pacto no tenían el poder de otorgar salvación, sino que apuntaban al verdadero sacrificio que puede limpiar y otorgar la salvación del hombre. ¿Cuál es ese sacrificio? La ofrenda de la vida del Señor Jesús, hecha una vez y para siempre. El autor de Hebreos lo explica con claridad. Es un texto largo, pero creo que es importante para entender aquí. Capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y versículo 14 aclara: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por otra parte, Cristo le deja bien en claro lo que sí contamina al hombre. ¿Qué dice? Lo que sale de la boca. ¿Por qué es que eso contamina al hombre? Dice Jesús: porque eso sale del corazón. ¿Qué es lo que sale del corazón? Bueno, Jesús presenta un listado que no es exhaustivo, pero sí bastante representativo, y que dejan claro que lo que contamina no es privativo a lo que sale de la boca, sino que incluso el concepto es mucho más amplio, y por eso menciona cosas que hasta quizás ni tienen que ver directamente con la boca, sino que solo de la boca como un ejemplo análogo para que quede la situación entendida. Dice él: del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Jesús ratifica que esas cosas son las que contaminan al hombre, pero no el que ellos comieron las manos sin lavar, de acuerdo con las tradiciones de los ancianos. ¿Cuál es el punto del Señor? Que ellos comprendieran y abrazaran la idea de que un cambio verdadero en el ser humano se propicia originalmente en su interior y no en las cuestiones externas. Lo externo, lo exterior, puede adornar un poco a ese hombre, a esa mujer, pero no lo libera de las cadenas que lo esclavizan. Por ende, de su corazón malo salen aquellas cosas que lo contaminan, como las recién mencionadas por Jesús, que reflejan su condición espiritual y las cuales no se pueden arreglar, solucionar o limpiar por medio de la observancia de las tradiciones religiosas. No se arregla con eso. Es como tratar de querer curar una enfermedad terminal con una aspirina. No se puede. Ahora, ¿quién puede creer que eso sea factible al punto de volcar toda sus energías en tratar de deliberadamente vivir de esta manera y a su vez de imponer esa forma de pensar a otro? Evidentemente, gente hipócrita como los fariseos y escribas que habían venido a cuestionar a Jesús. Ellos creían que sí, de que el problema interior se iba a solucionar así, con lavarse las manos nomás. Hombres que a causa de su necedad y orgullo espiritual creían que era posible estar a cuenta con Dios por simplemente cumplir con ciertos estándares que ellos mismos habían inventado. Lo cual no es tan distinto a lo que pasa actualmente con muchas personas que fijan sus propias ideas respecto a las razones por las que consideran que van al cielo, que poco tienen que ver con la verdad bíblica. No es ninguna cosa extraña. Los que pueden hablar con alguien acerca del Evangelio y le preguntan a las personas: ¿por qué crees que va a ir al cielo? ¿Y qué te dice? Y porque creo que me porto bien. Y porque, bueno, un día cuando me vaya de esta vida, si Dios existiera, iba a poner en la balanza lo bueno y lo malo, y entonces lo bueno va a se zafar lo malo, y bueno, y ahí entonces me va a dejar entrar al cielo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No importa, ya es algo que está en su cabeza, que le da la seguridad de que va a estar todo bien.
Y otro le preguntaba y te dice, no, porque yo creo de que cuando me muera, después me voy a convertir en una mariposa que va a volar y después de eso me voy a convertir en un chanchito y después en un perrito y qué sabe qué otra cosa. ¿Dónde dice eso? Pero la gente así lo cree. No, y cuando me muera me uniré a la naturaleza y formaré parte de las plantas y así... ¿Y de dónde aprendiste? No, lo vi en una película y me pareció que era re lindo y creo que así va a ser. ¿Dónde? Pero la gente lo cree. Establece su estándar de cómo se va a salvar y con eso ciega su mente a la realidad de que se están yendo al infierno. Como escuchamos hace un rato en el Evangelio, la idea del purgatorio es un ataque, un asalto a la honestidad bíblica. En ningún lado se menciona. Pero si sos, digamos, católico romano y vas a un cura y le decís, mirá, no creo en eso, te excomulgan. ¿Por qué? Porque es algo que ya establecieron. Se puede expiar las culpas que no hayas tratado mientras estaba en esta vida. ¿Cómo podés expiar las culpas ante un Dios santo? Pero así está. Por eso el Señor anhelaba que los discípulos cambiaran completamente su cosmovisión en este asunto y que así no solo pudieran confiar y vivir de acuerdo con la enseñanza de Cristo, sino que luego pudieran transmitir lo mismo a quienes ellos mismos también iban a discipular. Tenían que enseñarle a las personas. Tenían que cambiar completamente su visión para así poder también vivirlo y hablarle a los demás. De que Jesús es el único camino de salvación. No hay otro. No hay otro. Pero el mundo ofrece un montón de caminos. Pero el mundo está perdido. Porque solo hay un camino a la salvación que es Jesús. No hay otro. No hay otro. Este es entonces el concepto que Mateo quería transmitir a sus oyentes al traer a colación las palabras de Jesús. Los religiosos hipócritas pueden cuidar mucho las tradiciones, pero están lejos de adorar verdaderamente al Señor. ¿Qué los caracteriza? La segunda característica que el pasaje brinda es que se enfocan meramente en los aspectos externos y no en el cambio interior. Al considerar los conceptos mencionados en esta porción, resulta importante recordar lo absurdo que es tratar de que surja adoración verdadera al Señor por medio de respetar ciertas cuestiones meramente ritualistas o externas. No se puede. No se puede dar un fruto de adoración verdadero a través de cambios externos. Es como que tengas en el fondo de tu casa un manzano y que al tiempo en que salen los frutos salgas a cosechar esperando encontrar naranjas. Eso no va a pasar. Solo un tonto pensaría que por podar el arbolito y mantenerlo hidratado, ya con eso ese árbol va a dar esos frutos que quería. Es un manzano, sí, pero como lo podé y lo hidraté y me cuidé de los bichitos, entonces va a dar naranjas. Ninguno de nosotros seríamos así. ¿Cómo se pueden obtener manzanas? Arrancando la raíz y poniendo en su lugar la planta correspondiente. Lo mismo acontece con el corazón humano. Para esperar verdadera adoración al Señor se necesita un cambio interior. Y eso no es posible por medio de vigilar o cumplir ciertas tradiciones religiosas. Eso solo es posible cuando Cristo cambia el corazón. Solo ahí. ¿Y cómo es eso posible? Cuando a través de la obra del Espíritu Santo, como dice la Biblia, se nos quita el corazón de piedra y se nos da un corazón de carne,
Como dice el profeta Ezequiel en capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando se nos quita el velo espiritual y podemos contemplar a Cristo, como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es cuando nacemos de nuevo por medio del obrar del poder divino. Respondiendo Jesús, allí Juan capítulo 3, versículo 3, y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es cuando por la fe en Jesús recibimos el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiénes son entonces aquellos que se aferran a otras ideas religiosas, a otros pensamientos y costumbres que les otorgue eso que solo es posible a través de Cristo? ¿Quiénes son? Los hipócritas. Los que creen que es posible una adoración genuina por el cumplimiento estricto de ciertas tradiciones personales que están fuera de la verdad de la Escritura. O que tal vez alegan tener fe, pero su fe no es más que un mero sentimentalismo religioso o una convicción intelectual personal. Pienso que las implicancias para la audiencia original son similares a lo que nosotros debiéramos también tener presentes. Así como los líderes religiosos, debido a su hipocresía, querían convencer a la gente de que la vida que agrada a Dios es una que simplemente se amolda a ciertas tradiciones y costumbres religiosas, o que tratan insistentemente de poner el foco central en el cuidado de lo exterior y no en el corazón, bueno, nosotros podemos en algún momento caer en ese mismo error doctrinal. Si nuestros cañones apuntan solo a lo meramente externo, tal vez podremos conseguir seguidores confesos de Jesús, pero sin un cambio interior. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿pero cómo podemos cambiar el corazón de alguien? O podemos decir, ¿podemos cambiar nosotros el corazón de alguien? La respuesta es no. No podemos cambiar el corazón de nadie. Pero los cristianos conocemos a alguien que sí puede. Uno que vino a este mundo para hacer posible esa transformación del corazón. Lo que nos corresponde a los cristianos es hablar a los demás acerca de lo que Él hizo y de lo que Él enseñó, para que esas verdades sean usadas por Dios para cambiar a nuestros oyentes. Pero si descuidamos la verdad bíblica, no hay oportunidad de cambio, porque solo su palabra es el medio que Él usa para transformar los corazones. No solo para el nuevo nacimiento, sino también para la santificación de aquellos que lo siguen por fe y que tanto necesitamos renovar nuestros pensamientos para moldarnos a la voluntad de Dios y poder así ofrecer la adoración verdadera. Incluso siendo cristianos, la adoración verdadera que podemos dar va a ser dada cuando seamos confrontados, cuando se nos enseña la palabra de Dios. Eso obra en nuestro corazón y nos lleva a adorarle. Por eso, quizá para los más nuevos que están aquí, dice, ¿por qué tanto habla de la palabra de Dios? Pastor, ¿por qué no cuenta su experiencia? Mirá, no soy una persona de mucha experiencia, pero si las tuviera, no te sirven de nada mis experiencias, porque mis experiencias, mis testimonios, todo lo lindo, precioso que pueda hacer
haber hecho en la vida no va a cambiar tu corazón. Solo el Evangelio, solo la palabra de Dios predicada fielmente, domingo a domingo, lo que transforma tu vida, lo que te lleva de verdad a adorarle como Él se merece. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque es la única que puede transformar. Está bien, pastor, pero yo veo otra iglesia donde me decía, así dice el Señor, vas a ser profeta a las naciones. Bueno, pero eso no es palabra de Dios. ¿Querés palabra de Dios? Pedile que te den versículo y capítulo. Si no hay nada de eso, entonces no es palabra de Dios. Fue un invento muy lindo que alguien te dijo para que confíes en Él y entonces diga, wow, esto es lo que necesitaba escuchar. No necesitas escuchar que te digan que sos profeta a las naciones. Necesitas escuchar que sos un pecador y que Cristo vino a hacer algo para que eso cambie. Necesitas escuchar cómo se vive en su reino. Porque es lo único que tiene poder para cambiar tu corazón. Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso solo va a conocer a través de la palabra de Dios. Esa adoración nunca va a nacer del cuidado o la honra a las tradiciones humanas, sino de la obediencia sumisa a la enseñanza de Cristo expresada en las Escrituras. En general, estas tradiciones o costumbres son las herramientas que usan aquellos que se aferran a la hipocresía religiosa para tratar de mostrar una apariencia de piedad que en verdad no tienen. Tengamos cuidado, hermanos queridos, porque este tipo de pecado es altamente contagioso. Nunca nos aferremos a eso para tratar de mostrar algo que no somos. Seamos sinceros, honestos y sumisos al Señor, reconociendo nuestra indignidad personal delante de Dios, de que nada nos hace más distinguidos o mejores que otros, para que a través de su obra de gracia en nuestras vidas le podamos dar la oración que Él quiere que demos, frutos de justicia que lo glorifiquen. Y seamos sabios en no tropezar con lo que esta sección nos presenta, ya sea a causa de nuestros deseos carnales propios de exaltación personal o fruto de prestar oído a enseñanzas o ejemplos pecaminosos. Animémonos unos a otros, que sin duda se requiere cuidar ciertas cuestiones externas de nuestra vida, pero sin olvidar que es central que cuidemos y vigilemos nuestros corazones, porque es lo que sale de ahí lo que contamina de verdad al hombre. Por último, quiero hablarles a aquellos que están sin Cristo. Creo que he sido bastante claro en todo lo que he hablado. Tus mejores obras no pueden limpiar tu suciedad interior. Siendo Dios justo como es, no puede sencillamente pasar por alto tus pecados. Pero tan grande ha sido su misericordia que envió a su Hijo, al que nunca se contaminó ni se halló maldad en él, para morir como un sacrificio sustitutivo. En la cruz cargó toda la ira de Dios para que nuestros pecados merecían. Pero la historia no terminó ahí. Al tercer día se levantó de los muertos con poder, demostrando que la deuda estaba saldada. Pero para que puedas ser librado de la ira venidera que les espera a todos los que rechazan a Dios, tenés que personalmente aceptar a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador de tu alma. Tenés que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. La pregunta es, ¿serás contado entre aquellos a los cuales Él salvó? ¿O seguirás aferrado a tu pecado y a tu autojusticia personal que no te puede salvar? Te animo a considerarlo primero. Vení hoy mismo a Cristo. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra tan preciosa que habla en nuestras vidas. Nos muestra la realidad y el cuidado que tenemos que tener, Señor, de la hipocresía religiosa. Ayúdanos, guardarnos de eso, Señor. Guardarnos de querer
anteponer tradiciones, tratar de enfocarnos en cambios meramente externos y no en el cambio interior, aquel que solo es producto de tu obra a través de la predicación de tu palabra. Ayúdanos a comprender esto, Señor, a guardarnos y animarnos mutuamente, a cuidarnos de estas cosas que son tan complicadas, tan difíciles, que están siempre prestos las personas a caer. Como discípulos tuyos podamos asumir tu enseñanza, vivirla en nuestra vida y animar a otros también a que así lo puedan hacer. Ayúdanos en todo esto, en Cristo Jesús te lo pido.